Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Crear Historias. Esta pequeña introducción que quería hacer para platicar un poquito más acerca del proyecto y me emocionaba mucho cómo definir qué es lo que lo inspira, qué es lo que buscamos, por qué nace. Y bueno, encontré varias ideas que voy a desarrollar para tratar de definir en esta pequeña introducción de la mejor manera qué es crear historias. Y primero que nada, presentarme. Yo soy Diego. Me considero alguien sumamente curioso, un apasionado por las historias. Y esos son los ingredientes principales que hacen que nazca este proyecto. Y pues bueno, desde chico he tenido este gusto por las historias en diferentes medios, ya sea en los videojuegos, en el manga, en el anime, en el cine, en la televisión, en la literatura. Y encontré, por supuesto, que el común denominador por la que consumía todos estos tipos de medios eran las historias. Y he encontrado en las historias y continúo encontrando en las historias respuestas, sueños, diferentes ideas, pero también creo que he caído en ciertas trampas de todas las historias que me han contado o que yo he visto en diferentes medios. Y es que si bien podemos encontrar todas estas ideas, sueños, inspiración, creo que también toda esta saturación de información nos puede confundir, nos puede poner en un punto en el que nos estamos comparando con las redes sociales y la historia que nos están contando las personas que están a nuestro alrededor. Nos podemos comparar con una película en el cine que, si bien puede reflejar una historia de amor, de desamor, quizá no la va a reflejar como es la realidad. Entonces, eso para mí me apasiona, ¿no? Como encontrar y siempre tratar de llegar a diferentes contenidos que, que me puedan aportar. Pero sí consciente que vamos evolucionando y vamos encontrando otro tipo de contenido y luego volteamos atrás y decimos, ¿cómo es que veía eso? ¿O cómo es que creía que eso que me conté era realidad? Y más allá pues, de reprocharnos, creo que está padre tener como este crecimiento y ser muy realistas en el sentido que es importante para tener más conciencia de qué historias sí nos están aportando y que al final eso puede detonar en que nosotros podamos crear esa historia que queremos para nosotros. Y por ahí me encontré una frase súper bonita que refleja mucho de este proyecto. Es una frase que dijo Eduardo Galeano y dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Se me hizo súper bonito, se me hizo súper atinado y sí, dejando un poco al lado como estas respuestas un poquito más eh, científicas, somos las historias que nos vamos contando, las historias que vamos teniendo y lo que va cambiando nuestra forma en la que vemos el mundo, ¿no? La manera en la que narramos todo lo que nos sucede conforme a estos acontecimientos pasados y que bueno, de alguna manera nos proyectan hacia lo que estamos buscando. Y de ahí me voy o sumo un libro que llegó a mí de una manera ni tan particular, pero sí creo que los libros te buscan, te encuentran de alguna manera. Y que incluso este libro para mí fue como muy importante para conseguir un trabajo. Y bueno, digo, no me voy a centrar como en esa historia que eh, pudiera extenderme muchísimo. Pero bueno, este libro lo encontré al entrar a una librería. Yo sientes pues, cierta atracción, ya sea por la portada, ya sea por el título. Y bueno, estoy hablando de Sapiens de Yuval Noah Harris, este escritor israelí.
en el que su hipótesis principal de este libro es hablar acerca de qué es lo que ha permitido que la sociedad sea como la conocemos actualmente. Y él dice que la capacidad de imaginar historias y creer en ellas es lo que ha permitido que los Homo sapiens conozcamos el mundo o hemos construido el mundo como lo vemos hoy en día, y que eso ha permitido que seamos la especie que de alguna manera controla a todo lo que sucede, ¿no? en el planeta Tierra. Entonces, ya aterrizándolo como a diferentes conceptos, eh, por supuesto, creemos en el dinero, ¿no? Es un pedazo de papel que nosotros llegamos a un establecimiento y lo cambiamos por un bien. O tenemos una tarjeta de crédito, o tenemos otros instrumentos. Entonces, esta creencia que tenemos que ya sea que nosotros vendamos, ¿no? Esta promesa que nos está haciendo alguna persona con ese pedazo de papel o ese pedazo de plástico y darles un bien de nosotros o viceversa, es lo que ha permitido que el mundo camine de cierta manera. Y lo mismo con las compañías con las que trabajamos, compañías que tienen miles de personas que trabajan para ciertas ideas en común, una empresa de 30,000 personas que se organizan en este colectivo. Dices, wow, claro, tiene que ser a través de esta creencia en diferentes aspectos. Y digo, para no irme muy a fondo en este tema, te empiezas a cuestionar la importancia de las historias. Y eso es lo que él comenta, ¿no? En esta serie de libros que para mí son maravillosos y reflejan nuestra realidad. Y eh, todas estas historias que también en la era digital, que para mí es un momento súper interesante en el que vivimos, en el que podemos conocer historias de otras partes del mundo que quizá no hubieran llegado a nosotros si no estuviéramos conectados como lo estamos hoy en día. Hoy quizá podemos entender un poquito más la manera en que viven las personas en un país lejano al de nosotros, con otra cultura muy diferente a la de nosotros. Y para mí eso es súper bonito, súper importante en este mundo globalizado que también Yuval en su libro menciona que esa es la tendencia, ¿no? Que cada vez estamos más interconectados y eso genera estas redes. Y pues por supuesto, ¿no? Hay ciertas luchas en cuanto a la conservación de la cultura, en la contradicción de diferentes ideas de diferentes países, y que bueno, nos vamos entendiendo como a través de diferentes historias. Y bueno, mencionaba un poquito como los medios y todo este abanico al que he tenido acceso y que para mí ha sido importante porque ahí he encontrado varias respuestas en donde, por supuesto, es divertido ver una historia o contar una historia o que te la cuenten, pero también te deja un mensaje y para mí eso es espectacular. Y voy a empezar por los videojuegos, remontando desde chiquito me gustaba. Y claro, de chico puedes jugar un Super Mario Bros. Y brincas y de un lado al otro. Y para muchas personas creo que eso es lo que representan los videojuegos, ¿no? Un modo de entretenimiento, pero ha evolucionado tanto ese medio que ya tenemos historias con un lenguaje cinematográfico. Tenemos un God of War que habla acerca de la redención, de la culpa, de la fortaleza, de diferentes temáticas que antes la tecnología no lo permitía, pero que ha tenido tanto impacto que se transmiten a diferentes medios para que otras personas que no son videojugadoras puedan disfrutar de una historia. Tal es el caso de Last of Us, ¿no? Que es una historia original de Naughty Dog en un mundo post-apocalíptico que gira alrededor de Joel y Ellie. Y bueno, para que no lo ha visto, no lo spoileo, pero bueno, es una historia que habla acerca de cómo se está organizando una sociedad en este mundo postapocalíptico. Y por supuesto, el núcleo que son estos dos personajes. Tan así ha sido el éxito que la serie que actualmente transmite HBO mientras grabo esto, ha tenido un impacto súper fuerte a nivel mundial. Y para mí eso pues, simplemente refleja que los videojuegos hay cosas bien chidas que contar que reflejan mucho de nuestra humanidad.
Y desde chiquito también me tocaba un Final Fantasy, ¿no? Que en específico Final Fantasy VII, que habla acerca de un mundo en el que las compañías o la compañía Shinra está de alguna manera abusando de la Mako Energy, ¿no? Esta energía que da combustible al mundo donde habitan los personajes, pero que de alguna manera está matando al planeta y que estos beneficios únicamente los disfrutan cierto sector de la población. Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, va sumando y hay muchas historias en los videojuegos que van reflejando todo lo que vivimos hoy en día y que, bueno, también me pudiera pasar muchísimo tiempo hablando a detalle de esto, que va a ser como una de las vertientes de crear historias, que es un medio súper interesante que está dejando historias súper fregonas. Y de ahí me voy a la televisión, que también para mí la televisión ha sido como algo en el que tengo muchos sentimientos encontrados. Crecí con cierto tipo de contenido. Yo soy de aquí, de Guadalajara, de México. Y bueno, consumía cierto tipo de contenido en televisión como telenovelas en las que de repente enfrascaban a las personas en buenas y malas, que únicamente reflejaban un poquito de lo que es la realidad. Y ahí es donde me regreso y creo que muchos nos hemos podido hacer daño en ver una novela y creer o comprarnos este mensaje que, poniéndolo también en ejemplo, en que va a llegar alguien a salvarnos de nuestra situación y que vamos a vivir en una pareja felices para siempre. Entonces, esas creo que son las historias que pueden ser peligrosas para nuestra salud, pero también he tenido la fortuna de encontrar otro tipo de contenido y ya más pasando de niño a más joven, encontré otro tipo de contenido, las series, y una muy en particular que recuerdo es Lost, esta serie legendaria que divide muchas opiniones, que probablemente la mayoría de los que nos escuchan la han visto, y si no, pues bueno, habla acerca de este avión que se estrella en una isla y gira alrededor de la vida de los personajes que sobreviven a este choque, aterrizan en esta isla y por supuesto están perdidos en este espacio físico, pero también habla acerca de sus vidas, cómo estaban perdidos, cómo tenían diferentes problemas y hablaba de personas de diferentes partes del mundo con diferentes problemáticas, y eso para mí fue como el primer gancho en buscar otro tipo de contenido. Y eso creo que es bonito, ¿no? Tener como este crecimiento y quizá cosas que antes veíamos y que no nos aportaban tanto, ya lo podemos reconocer, pero quizá eso nos ha llevado a tener otro tipo de contenido a la mano que nos pueda aportar más. Y por supuesto está el cine, está la animación en el cine. Eh, Crecimos muchos, ¿no? Con esta misma visión o similitud con las novelas, ¿no? En la que los personajes también pudieran ser salvados o que hacían o tenían muchas acciones muy diferentes a lo que son en la realidad, pero también se me hace súper chido ver cómo esta evolución, ¿no? En la narrativa. Hoy tenemos a una Moana que ni siquiera tiene un villano en la historia. Es una chica que tiene inquietud de conocer, de ir a otros lugares, y por supuesto creo que muchísimos nos podemos identificar con eso, y eso hace una narrativa mucho más interesante, que este viaje que tiene en esta película refleja ideas nuevas, mucho más poderosas. Y quizá nos demos cuenta que en un futuro que hay cositas de estas historias que no alcanzamos a percibir, pero creo que se va generando un contenido mucho más poderoso. Y también en la juventud yo creo que muchos vimos rom comedies, nos empezamos
asemejar con las relaciones de pareja como las pueden mostrar en comedias románticas y normalmente pues, no es esa la realidad. Entonces también creo que eso nos puede hacer daño, eso nos puede dar una idea o crear una frustración de lo que a veces no pasa en nuestras vidas. Y de ahí me voy un poquito también a la animación, pero muy en particular a la animación japonesa, mejor conocida como anime, que de los que crecimos, ¿no? En los noventas, ¿no? Quizá podemos recordar una Sailor Moon, un Dragon Ball, un Ranma y medio, y que hoy en día, ¿no? También siguen sacando nuevo contenido relacionado a estas series, pero algo que se me hace muy chido y ahora lo veo es que desde ese entonces ya había historias quizá adelantadas a su época, como era una Sailor Moon, en las que sí había también el bien y el mal y quizá hay cosas que no están tan bien desarrolladas, pero que también mostraban una pareja de chicas, una pareja lésbica con Sailor Uranus, Sailor Neptune, y que bueno, llegó incluso censurada, ¿no? Para este lado del charco, pero se me hace súper chido que a través de este tipo de contenido, desde pequeños pudiéramos ver las personas cómo pueden ser diferentes a nosotros, otras formas de relacionarse, otro tipo de parejas, otro tipo de pensamientos y bueno, que eso ha desatado que esta industria del anime pues catapultó al contenido que ofrece Japón a nivel mundial, ¿no? Que tenemos películas de Hayao Miyazaki como es El viaje de Chihiro que se llevó algún Oscar, que es una casa de animación súper poderosa con unas historias increíbles, con una animación espectacular. Tenemos un Attack on Titan que visualmente es espectacular, pero su desarrollo habla de la política, del gobierno, de la religión, de la manipulación de la población y todo esto girando alrededor de sus personajes que muestran una humanidad mucho más asemejada a nuestra realidad a pesar de ser una animación. Entonces, para mí también el anime tiene unas joyas que reflejan mucho de las historias que nos contamos y, por supuesto, no quería dejar atrás la literatura. ¿No? A través de los libros he encontrado también muchas respuestas. He encontrado en biografías de diferentes personajes, como lo puede ser un Bob Iger, el CEO de Disney, que pues digo, a mí me encantaría conocerlo y platicar acerca de su carrera y poder entrevistarlo y quizá nunca suceda, pero a través de la literatura puedes conocer cómo este personaje compró Pixar, compró Marvel, compró Star Wars, cómo hizo crecer esta empresa y una empresa que por supuesto que mueve muchos hilos de nuestra realidad, pero que también puedes observar o aprender de todo esto que explica Bob en su libro y que lo puedes absorber y llevar a tu vida, ya sea la personal, ya sea a la laboral. Y por supuesto, desde chiquito, para mí la literatura ha sido importante, ¿no? Y algo que creo que a miles nos pasó fue cómo nos acercamos de una manera más a fondo. Y creo que a miles nos pasó que fue con Harry Potter, que también hablando acerca de los libros y cómo llegan a nosotros. El primero y el segundo me acuerdo que se lo regalaron a mi hermano, el grande Omar, que por cierto es nuestro primer invitado de crear historias, que eso me llena de muchísimo orgullo. Y pues por supuesto que me los agandallé y los empecé a leer y entré a este mundo mágico que para mí Harry Potter es una historia que habla acerca de la magia en lo obvio, pero que el amor es la magia más fuerte en el mundo. Entonces es una historia súper bonita que deja muchas enseñanzas que a pesar de ser un mundo mágico,
que no existe. Bueno, no, yo sí sigo esperando mi carta a Hogwarts. Refleja la humanidad en diferentes temas. Y por ahí recuerdo también una escena muy particular que puede ser clave, ¿no? Para definir este proyecto. Y es una escena en la que en el primer libro Harry encuentra este espejo en la que ve a sus padres que murieron desde que él era chico, y está en el espejo y él se queda viéndolos y queda hipnotizado por el poder del espejo de Erised. El profesor Dumbledore, el director de Hogwarts, lo encuentra y eventualmente habla con él y tienen una conversación súper bonita, pero algo muy en particular que le dice es que sí, muchas personas en este mundo mágico se vieron absorbidas por los encantos de este espejo, pero que a nadie nos hace bien vivir en los sueños y no vivir nuestra realidad. Entonces creo que eso, para mí da mucho mensaje que si nos la pasamos soñando, eh, no digo que tenga nada malo soñar, pero si únicamente no la vivimos en los sueños y contando historias en nuestra cabeza, nos podemos olvidar de nuestra realidad. Y esos mensajes tan fuertes, esos mensajes tan reales que se asemejan a nuestro mundo, es por lo que a mí me inspiran tanto las historias que encontramos en diferentes medios. Y por supuesto las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales nos pueden contar historias increíbles como en Humans of New York, en las que únicamente con una imagen y unos pequeños párrafos nos hablan acerca de la vida de personas que sobreviven, que viven en Nueva York. Y es un medio súper interesante para contar una historia, pero también nos podemos comparar y decir, ay, no estoy haciendo ese viaje que están haciendo mis amigos, no tengo ese éxito profesional que se ve en sus redes. Entonces, ay, todas esas historias creo que sí nos pueden hacer daño. Y bueno, en general me fui por diferentes medios a explicar un poquito que eso es lo que inspira a este proyecto, y que todas esas historias las vemos a través o nos las cuentan a través de imágenes o de palabras según sea el caso. Y para mí las palabras que pues va a ser una base para este proyecto, voy a citar de nuevo Harry Potter, por supuesto, me encanta. Y voy a citar a Albus Dumbledore, que en el último libro de Harry le decía que para él las palabras son la fuente de magia inagotable que puede tanto ayudar a curar una herida como a lastimarnos. Entonces, palabras más, palabras menos, creo que esa es una fuerza muy real en las palabras, y que a través de este espacio me encantaría poder llegar a ustedes y que les pueda aportar para poder crear la historia que tanto soñamos todos. Muchas gracias por escuchar esta pequeña introducción y espero estar muy en contacto con ustedes a través de redes sociales, y que por supuesto escuchen todas esas historias que creemos que les puedan ayudar mucho. Gracias y nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Bye bye.